El siguiente elemento mecánico base fundamental es la corredera. Este posee un movimiento lineal puro, a diferencia de la manivela. Su símbolo es un rectángulo con un círculo en medio que representa la junta donde se unirá con otros elementos mecánicos. Ejemplos de corredera los podemos encontrar en los pistones de combustión interna, pistones neumáticos, hidráulicos, o incluso un rodamiento que se deslizara a través de una corredera que la cual mantuviera su trayectoria, se le podría denominar corredera, que deslizara por medio de un canal. Otro elemento mecánico fundamental es la biela. En esencia se parece bastante a la manivela, de hecho su símbolo es prácticamente el mismo. La diferencia es que uno de sus extremos no va fijo al elemento bancada, sino que se une a otro elemento mecánico móvil. De esta manera no tendrá solamente un movimiento circular o lineal, sino que tendrá esos dos movimientos. Entonces la biela es un elemento mecánico muy interesante desde el punto de vista cinemático, ya que acopla el movimiento lineal y el movimiento circular, el cual puede generar patrones de movimiento mucho más complejos, tales como elipsoides o incluso círculos y muchos más. Con esto se podrían elaborar trayectorias predefinidas y diseñadas para hacer un trabajo que de otra manera implicaría el uso de dos motores. Aquí se podría hacer con uno solo. Claro que sería una rutina rígida. No se podría cambiar tan fácilmente más que ubicando otros puntos. Estos son algunos ejemplos de biela. Otros ejemplos son esta biela que tiene una proyección en este extremo. Aquí se conectaría un elemento que realizaría un trabajo. Y todas estas partes también son bielas. Las juntas, o también llamados pares cinemáticos, son aquellas conexiones que sirven para unir los elementos mecánicos. Sus símbolos son dos círculos concéntricos. Y aquí podemos ver una de ellas. Muchas veces en los mecanismos lo que más se busca es que haya la menor cantidad de fricción entre sus componentes. Por esta razón, esta junta posee dos valeros. Posee un conjunto de rodamientos para disminuir esa fricción y a la vez transmitir buena potencia. Estos otros son elementos de juntas, estos pequeños bujes. Un buje es un cilindro, en esencia es un cilindro barrenado de un material especial que tiene un bajo coeficiente de fricción y que además es deseable que posee una capacidad de autolubricación. La capacidad de autolubricación se describe como aquella de que si falla la lubricación no sea tan grave la situación, de que esta misma puede hasta cierto punto autolubricarse. Por ejemplo, en el caso de los bronces poseen una cantidad de estaño. Este estaño al calentarse va a hacer que la superficie la va a hacer más lisa, más resbalosa. A eso se le denomina la capacidad de autolubricación. Hay otros bronces fosforados. En este caso, como su nombre le indica, el elemento lubricante es el fósforo, que al calentarse también hace la superficie con menor coeficiente de fricción. Otros elementos muy utilizados en estas juntas materiales son la fundición. En la fundición, el grafito es el que va a tomar ese papel de bajo coeficiente de fricción. Otro caso sería el latón, en el que el zinc tomaría ese papel. Aunque eso sí, siempre es deseable que tenga su lubricación adecuada, ya sea aceites, grasas, aparte de la misma naturaleza del sistema. Aquí podemos ver desarmado un mecanismo en el que observamos todos sus elementos. Tenemos los elementos mecánicos tales como bielas, esto es una biela, manivelas, y estos otros son la parte de la bancada. Estos dos elementos pertenecen a la bancada. Y finalmente sus juntas o sus pares cinemáticos, que serían estos. Si ensambláramos todo, obtendríamos este mecanismo, donde aquí ya aparecen ensambladas las juntas. De hecho, aquí se alcanza a apreciar la parte dorada de los bujes de latón. Aquí está una de las manivelas. Aquí en la salida tiene dos manivelas
conectadas por medio de bielas a la manivela de entrada, que es la entrada de potencia. Aquí sería la salida del trabajo, donde se juntan las pinzas. Y aquí podemos observar la bancada. Un diagrama cinemático sirve para simplificar el mecanismo, para no dibujar todo un mecanismo que pudiera ser complejo. Quizás dibujar el mecanismo de esta manera sería un poco complicado para que lo entendiera una segunda persona, pero haciendo un diagrama cinemático será mucho más fácil de visualizar, así de primera vista. Aquí, ¿qué elementos estamos viendo? Estamos viendo la bancada, todo este elemento fijo. Se simplifica, no es necesario dibujar todo desde este punto hasta acá, toda esa línea diagonal que representa la bancada. Este otro sería la manivela. Si se fijan, está conectado a un elemento inmóvil, pero que le permite rotación por medio de la junta. Su otro extremo está conectado a otra palanca. Observemos que aquí tiene una unión y una segunda unión. Esa palanca se le denomina biela, porque no está conectada a ningún punto fijo, sino que está conectada a la parte móvil de la manivela, y su otro extremo está conectado a una corredera. Esta corredera se va a deslizar de esta manera, horizontalmente. Entonces este mecanismo también se puede representar de esta otra manera, ya más elaborada. Veremos cómo funciona este mecanismo. ¿Observaron cómo un movimiento circular lo transforma en un movimiento lineal? O claro, también puede ser lo contrario, un movimiento lineal lo puede transformar en un movimiento radial. Ejemplos de aplicación de este mecanismo. Es de los mecanismos que más se implementan en el mundo, en la vida cotidiana. Por ejemplo, los motores de combustión interna operan mediante este mecanismo, el mecanismo de manivela, biela, corredera. Es el nombre que recibe. Solo que aquí es a la inversa. El que se mueve es el pistón, el que recibe la energía motriz es el pistón, y lo transmite a una manivela, que es el cigüeñal. Y mediante la sincronización de una serie de pistones, ya podría formar un motor de 12 cilindros, de 4, o en el caso de unas motocicletas de un solo cilindro. Otra implementación de este mecanismo en la vida cotidiana serían las puertas de los camiones. O la próxima vez que suban a un camión, observen esto, de que las dos puertas están conectadas en este punto. En realidad una de las dos puertas se comporta como una manivela y la otra sería la biela. Y abajo estaría conectado a una corredera, que es la que corre por el canal que está abajo de la puerta. Miren, observemos e imaginémonos el funcionamiento. Claro que ahí no da el giro completo, pero aquí, justamente en esta sección, se comportaría como la puerta, cuando va de este punto a este punto. Vamos a analizar este mecanismo. Si deseáramos que diera una vuelta completa esta manivela, que no siempre es el caso, como en el caso de la puerta del camión, donde solo se requiere que se desplace ciertos grados, pero si deseáramos que diera todo completo, debería de ser mayor la longitud de la biela que de la manivela. Hay que seguir esta fórmula. ¿Por qué razón? Porque si la biela fuera más pequeña que la manivela, la corredera terminaría pegando con el elemento fijo o con la propia manivela. Cada uno de los nodos, también para su estudio, los vamos a nombrar mediante una letra. Por ejemplo, este nodo va a ser el nodo A, el nodo B y el nodo C.